Bien, hermanos, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Este miércoles más, un poco frío, sé que muchos venimos del trabajo, un poco cansados, pero gloria al Señor que nos da la oportunidad de venir a esta hora a recibir ese refrigerio de parte de Él a través de su palabra. Así que yo espero que usted esté gozoso en esta noche, que puede estar fría afuera, pero acá dentro nosotros estamos con el calor del Señor, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios, así que acompáñeme allí desde su lugar para orar al Padre. Dios de los cielos, Padre, te amamos, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre. Una noche más nos das este privilegio, Señor, de poder estar reunidos, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para reconocer que solo eres tú el único Dios verdadero, Señor, que no hay otro fuera de ti. Tú eres el soberano, Señor, de los reyes de la tierra, y a ti te alabamos en esta noche. Te rogamos, Padre, una vez más que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestros corazones. Yo, Señor, espiritualmente me quito de acá, Padre, para que seas tú quien esté hablando a cada uno de nosotros a través de las escrituras. Úsame, Señor, para traer bendición a mis hermanos, Señor, y que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de quién tú eres, de lo que esperas para nosotros, Señor, y que podamos de esta manera avanzar, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y creemos que tú vas a hablar a nuestros corazones, porque cuando se abre este libro y cuando se proclaman las palabras que están escritas acá y se creen, eso es suficiente para que tú obres en nuestros corazones. Así lo creemos, Señor, y en esto confiamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ya lo sabemos, estamos estudiando el libro de los Efesios, ya estamos en el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y tenemos en este momento una especie de miniserie dentro del mismo libro de Efesios, en el cual hemos estado viendo esto que es conocido como la armadura del cristiano, o que algunas otras personas le llaman la guerra espiritual, y lo encontramos en Efesios capítulo 6 desde el versículo 10. Vamos a leer todo el contexto de lo que hemos venido hablando y luego nos concentramos en el punto al cual el Señor nos va a hablar en esta noche. Así que acompáñenme en la lectura de Efesios capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje es lo que constituye esta especie de miniserie que hemos estado viendo dentro del libro de Efesios. Es dentro de este pasaje que se han presentado tantas choques, digámoslo de alguna forma, doctrinales, por los que algunas personas creen que está hablando el texto, pero que muchas de esas ideas están lamentablemente muy equivocadas. Y como se ha mencionado, mis hermanos, a lo largo de nuestra miniserie de la armadura del cristiano y de la guerra espiritual, hemos sido enfáticos en recordar que todo cristiano se encuentra en medio de una guerra.
todo cristiano se encuentra en medio de una guerra. Guerra de la que seguramente no estaba consciente en el momento de su conversión, pero que es tan real que si no se mantiene alerta el creyente, puede resultar grandemente perjudicado. Ya hemos mencionado que lamentablemente este tema de la guerra espiritual ha sido muy mal interpretado, muy mal enseñado. Se ha enseñado que esta guerra espiritual se debe pelear enfrentando directamente al diablo y atacándolo con nuestras declaraciones, pero como ya lo hemos enfatizado, nada de esto está más lejos de la verdad, porque esta es una guerra espiritual. La guerra en la que estamos es una guerra espiritual, y la guerra espiritual se pelea espiritualmente, en obediencia, con una vida en santidad, en oración, dependencia total al poder de Dios. Ahora, esto no significa, hermanos, que debemos minimizar los poderes de las tinieblas o desconocer las artimañas del enemigo y andar por la vida como si el enemigo no existiera. Por supuesto que no. Nosotros debemos estar conscientes de que hay un ser espiritual, el enemigo, el diablo, que está buscando la manera de atacarnos, de atacarnos. Así que hacemos bien, hermanos, si reconocemos constantemente que hay poderes demoníacos que quieren afectarnos. Pero, hermanos, a su vez, no creer que en nuestras fuerzas nosotros vamos a combatir. No peleamos en nuestras fuerzas, peleamos en el poder de Dios. Así que debemos estar alertas, debemos mantener siempre puesta la armadura con la cual Dios nos ha provisto, porque así, hermanos, y solo así nosotros vamos a poder mantenernos en pie y hacer lo que decía el verso 13 de Efesios 6, habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes. Ahora bien, teniendo en cuenta esto de la guerra espiritual, mientras preparaba este mensaje, me encontré con una historia muy particular que quiero compartirles y que sé que podemos extraer algo beneficioso para nosotros. Resulta que por allá en 1945, el mundo se encontraba en medio de la Segunda Guerra Mundial, un tiempo terrible. Japón y Estados Unidos estaban como los más archienemigos de todos, se odiaban, se estaban atacando. No olvidemos que allí tenemos una bomba atómica que se lanzó en estos tiempos. Y durante este periodo de guerra, los japoneses usaron como estrategia de lucha enviar pequeños grupos de 4, 5, 6 personas a los lugares donde ellos sabían que iban a aterrizar las tropas de Estados Unidos. Los mandaban anticipadamente para que estuvieran por allí escondidos, para que los americanos no avistaran que ya habían enemigos cerca y luego pudiesen causar daño a las tropas que llegaran. Uno de esos grupos que envió Japón en diferentes lugares fue enviado a Filipinas. A Filipinas, Japón envía 4 de sus soldados imperiales, hombres muy obedientes, muy leales, y los envía allí a Filipinas porque Japón se entera que Estados Unidos iba a enviar tropas allí. Así que antes de que lleguen los americanos, Japón envía a estos 4 soldados para que se escondiesen por allí y luego atacaran a los que estuvieran de pronto por allí con la guardia baja. Sin embargo, los soldados americanos luego de un tiempo empiezan a notar que empiezan a haber bajas de ellos, porque era una especie de guerra de guerrillas la que hacían los soldados japoneses. Ellos no combatían directamente, sino que iban sigilosos y atacaban a los soldados que estaban despistados. Ellos no sabían que tenían al enemigo ahí al lado. Sin embargo, se empiezan a dar cuenta que empieza a haber un muerto por acá, otro por allí. Ellos notan, ellos saben que hay algo que les está ocasionando esto y el enemigo está cerca. Montan guardia y empiezan a matar uno por uno a estos soldados japoneses.
hasta que solo queda uno. Su nombre, Hiro Onoda. Ojalá se pronuncie así, Hiro Onoda. Este hombre es el último que queda de los 4 allí en medio de las Filipinas, y él permanece escondido, comprometido con su causa, cumpliendo sin dudar las órdenes que le habían sido dadas de mantenerse en la lucha hasta que la guerra acabara o hasta su propia muerte. Él queda solo, y al verse solo se mantuvo oculto. Lo asombroso de la historia, o lo que más me llamó la atención, es que este soldado estuvo escondido en las junglas, en la selva filipina, por 30 años pensando que la guerra no se había terminado. 30 años un soldado japonés en las Filipinas escondido pensando que todavía están en guerra. Eso realmente llamó mucho mi atención. Así que no fue hasta el año 1972 que este soldado, Hiro Onoda, fue descubierto por un explorador que lo encontró allí en medio de la selva y le explicó que la guerra ya había terminado hace más de 20 años. Por supuesto, Hiro Onoda no lo creyó tan fácil, así que el explorador tuvo que viajar a Japón, contarle lo que había pasado, y las autoridades de Japón contactaron al que había sido el comandante de este soldado hacía 30 años, ya era un anciano, y lo enviaron a Filipinas para que se encontrara con el soldado Hiro Onoda y le diera la orden de regresar a Japón porque la guerra ya se había terminado. Esto es realmente increíble. ¿Usted se imagina esto? Pasar 30 años escondido, atrincherado, pensando que estás peleando una guerra, pero la guerra ya se terminó hace 20 años. Esto es algo realmente de no creer. Y hermanos, traigo la historia a colación en esta noche, no porque esté de parte de los japoneses o de los americanos, nada que ver, sino porque quiero rescatar algo que me pareció increíble, y fue la actitud del soldado imperial. La actitud de este soldado es realmente admirable, porque todo ese tiempo ese soldado permaneció alerta, estuvo esperando al enemigo para defenderse, sobreviviendo como pudiese en medio de la selva. Él no bajó la guardia, aunque la guerra ya había terminado, él se mantenía alerta. Y hermanos, esa debe ser la actitud del creyente en este mundo, esa tiene que ser nuestra actitud ante el mundo. El cristiano debe reconocer constantemente que está en un mundo hostil. Hermanos, estamos en guerra. Este no es nuestro hogar y eso tiene que estar constantemente dando vueltas en nuestra mente. Este no es nuestro hogar. Todo lo que tus ojos puedan ver, todo lo que tus manos puedan tocar el día de hoy, hermanos, esto es pasajero. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Hay un lugar para nosotros más sublime que está guardando el cumplimiento de las promesas del Señor. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, hermanos, tenemos que permanecer alerta, ocupados en cuidar nuestro caminar y haciendo uso, como ya lo mencionamos, de la armadura de la cual Dios nos ha provisto, de la cual, hermanos, para el día de hoy vamos a estar estudiando una parte muy especial que la encontramos en el verso 16. Efesios capítulo 6, verso 16. El apóstol Pablo nos decía: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que hoy nos vamos a concentrar en este escudo de la fe. Y hoy nuestro texto nos sorprende empezando con un sobre todo. Yo espero que usted lo note allí. El verso 16 empieza diciendo: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese sobre todo necesitamos explicarlo, porque lamentablemente ha sido muy mal interpretado por muchas iglesias, por muchos maestros en nuestros tiempos, porque algunas personas enseñan que Pablo está tratando de decir que el escudo de la fe
está sobre todo lo demás, dando una importancia mayor a la fe que al resto de la armadura de Dios. Así que muchas iglesias enseñan que la fe es más importante que el resto de la armadura, porque Pablo está diciendo que sobre todo usemos el escudo de la fe. Entonces algunas personas malinterpretan este texto de esta manera. Ellos dicen, el escudo de la fe es lo más importante, porque Pablo dice que sobre todo debemos de usar este escudo, y dan una importancia mucho más grande a esta parte de la armadura, y eso es un verdadero problema teológico. Estas personas dan a la fe un significado, hermanos, más allá de lo que la Escritura le da a la fe. Entonces dicen cosas como, si tú tienes fe, te vas a sanar. Si tienes fe, vas a conseguir lo que te propongas. Si tienes fe, vas a conseguir ese carro que tú tanto sueñas. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo le es posible. Y esa, mis hermanos, es el repertorio de prosa que tienen muchos predicadores en nuestro tiempo. De que si nosotros creemos tanto en algo, eso va a venir a nosotros. El pastor nos habló un poquito de eso el domingo, de lo que es la confesión positiva. Decláralo, proclámalo, recíbelo. Y se le da a la fe un mayor poder, o más bien, un significado diferente de lo que la Escritura nos enseña que es la fe. Entonces nos están diciendo todo el tiempo, usted quiere algo, tenga fe en eso, pídalo con fe y eso usted lo va a recibir, hermano. Las Escrituras no enseñan eso por ninguna parte, por ninguna parte. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que tener fe trae como resultado que yo obtenga todo eso que quiero? Así que creo que es importante que antes de continuar con el tema del escudo de la fe, primero hablemos de qué es la fe. ¿Qué es la fe? O por lo menos la fe bíblica. Porque lo cierto es de que todos tenemos fe. Creyentes y no creyentes tienen fe en algo. Usted va a viajar, paga el ticket de un avión, se monta en el avión y aunque usted no es consciente de eso, usted tiene fe en que esa persona que está manejando el avión, él sabe conducirlo, ¿verdad? Usted nunca se va a parar ahí al entrar y le va a pedir la licencia de piloto al que está manejando para verificar si él sabe manejar o no. Usted asume que esa persona sabe pilotear. Usted tiene fe en que ese avión no se va a caer porque está diseñado de tal manera que a tantas millas por hora el avión se eleva. Hermanos, todos tenemos fe en algo. Creyentes y no creyentes tenemos fe en algo. Pero vamos nosotros a encontrar el significado de la fe que la Biblia nos da. ¿Qué es la fe de la que la Biblia nos habla? El pastor R.C. Sproul definía la fe con un concepto bien sencillo. Él decía, la fe es creer en Dios y vivir según su palabra. Simple. La fe es creer en Dios y vivir según su palabra. Wow, la fe de la que nos habla la Biblia, mis hermanos, es un regalo de Dios. La fe que nos presentan las Escrituras es un regalo de Dios. No venía con nosotros. No es que se despertó en nosotros. No la formamos nosotros. No la compramos, no la ganamos. La fe nos fue entregada gratuitamente como un regalo de Dios para que pudiésemos creer en Él. Esto es increíble. O sea, es un concepto que realmente es difícil de creer. Que Dios anhela que creamos en Él, pero nosotros no tenemos la capacidad de creer en Él. Así que Él nos regala la fe para que nosotros podamos creer en Él. Eso es realmente maravilloso, maravilloso.
Efesios capítulo 2, verso 8, lo vimos cuando empezamos nuestro libro de Efesios, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero mira esa fe, la fe no es de nosotros, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, la fe es un regalo de Dios. No hicimos nada para obtener la fe. La fe nos fue regalada por Dios para que nosotros pudiésemos confiar en Él para salvación. No es el medio de salvación, es consecuencia de la obra de salvación hecha por Jesucristo en favor de nosotros. Y este texto es muy claro en relacionar la fe con nuestra salvación. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo está relacionando la fe con la salvación. No está relacionando la fe con la sanidad, ni la fe con la abundancia, ni la fe con la casa, ni la fe con el esposo. No. Pablo está relacionando la fe bíblica con la salvación. Con la salvación. Y el texto por excelencia que nos habla de la fe lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y yo sé que muchos ya se lo saben de memoria. El autor de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿alguno de ustedes podría, por favor, yo le doy tiempo si necesita ir al carro, mostrarme el certificado de salvación que le garantiza que usted se va a ir al cielo? Ninguno lo tenemos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha visto a Jesucristo en quien usted dice creer? ¿Alguien lo ha visto? No, ¿verdad? Pablo dice de hecho que él fue el último que lo vio. Así que como nota en paréntesis, si alguien hoy se levanta a decir, es que yo vi a Jesucristo anoche, hablé con él en un sueño y me dijo, no, mentiroso. Pablo dice que él fue el último que vio a Jesucristo, por eso es un apóstol, porque para ser un apóstol era necesario que viera a Jesucristo. Entonces, si no tienes el certificado de tu salvación, si no has visto a Jesucristo físicamente, el que murió por ti, entonces, ¿por qué crees que serás salvo? ¿Por qué crees en Jesucristo si tú no lo has visto? ¿Por qué, mis hermanos? Por la fe, ¿verdad? Por la fe, por la fe. Entonces, ¿por qué hay personas que no creen en Dios? Bueno, porque no tienen fe. Y no tienen fe porque Dios no les ha obsequiado la fe. Pero hermanos, si tú estás aquí en esta noche, si tú crees que Jesucristo murió por ti, si tú crees que Él vivió la vida perfecta que tú no podías vivir, si tú crees que Él resucitó al tercer día, que subió a los cielos, que está sentado en gloria, hermanos, es porque ustedes y yo hemos recibido el regalo de la fe. Es el regalo de la fe. Hermanos, el libro de Hebreos hace un listado, si tú miras allá, cuando tengas tiempo y lees todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, porque no sabemos el primer versículo de memoria, pero si continúas leyendo el resto del capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos provee un listado de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que ni siquiera vieron a Jesús nacer, no sabían quién era Jesús como nosotros hoy lo sabemos. Ellos solo esperaban la promesa de la venida del Mesías. Pero hermanos, ellos creyeron a esa promesa. Ellos se aferraron a ella y vivieron una vida en consecuencia a lo que creían. Es por eso que cuando avanzas en el capítulo 11 y llegas al versículo 13,
El autor de Hebreos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, eso es la fe. Estas personas no tenían ni la mitad de la revelación que nosotros hoy tenemos en la Biblia. Abraham, Isaac, Jacob, David. Ellos no sabían quién era Jesús, no sabían quién era María, no sabían de los apóstoles, no sabían de la iglesia, no sabían ni la mitad de lo que nosotros sabemos hoy. Pero ellos le creyeron a Dios cuando les dijo que iba a traer salvación y se aferraron a esa promesa. Por eso dice la palabra que su fe les fue contada por justicia. Eso es la fe, hermanos, creer en Dios. Creer que si Dios ha dicho que Jesús vino, murió, resucitó y nos justificó, es así porque Él lo dijo. Nosotros no vemos las calles de oro, no vemos el mar de cristal, no vemos los cielos ni al Señor que está en gloria, pero lo creemos por fe, lo creemos por fe. Una fe que es tan pura, tan fuerte, que inclusive ha llevado a muchos hombres y mujeres ante sus verdugos con una sonrisa en el rostro. Porque si de algo están seguros es de que somos extranjeros en esta tierra. Eso es la fe. ¿Te imaginas lo poderosa que es la fe en el corazón de una persona? Que esa persona vaya yendo hacia su verdugo para ser ahorcado, para ser quemado, para ser empalado y que vayan sonriendo. Es que cuando lees las historias de la iglesia primitiva te vas a encontrar con personas que estando en la hoguera, ellos mismos cogían los troncos y se los ponían encima. ¿Qué les daba la fuerza? ¿Qué era lo que los sostenía para ir a la muerte confiando que había algo más? No es que eran muy valientes, no es que eran muy sabios o muy eruditos, no eran los mejores teólogos, es que tenían fe, tenían fe. Hebreos 11:33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo me pregunto, ¿alguien en estos textos que hemos mencionado ha notado que el resultado de la fe sea la prosperidad? ¿Sea la abundancia económica? El verso 37 dice que vestían pieles de ovejas y de cabras, eran pobres, angustiados y maltratados. Pero hay un montón de falsos maestros, de lobos rapaces, que se paran delante de una congregación, se ponen un vestido que está roto y dicen, ¿quién quiere mi bendición? Oh, nadie, porque mire, está, pero van y se ponen un traje que está nuevo, ¿quién quiere ahora sí mi bendición? Y todo el mundo anda corriendo, porque creen que la bendición es material, porque creen que el resultado de su fe es prosperidad, es abundancia, es sanidad. No, no. Que Dios nos quiera dar eso como añadidura, solo muestra de su gracia y de su amor. Pero hermanos,
Ese no es el resultado de la fe. El resultado de la fe es salvación. Es salvación y ya la tenemos, hermanos. El resultado de salvación es vida plena, es vida eterna. Y hermanos, dicha fe está anclada a un pilar inquebrantable y es la santa palabra de Dios. Aquí, hermanos, en este libro está anclada nuestra fe, en estas palabras, en estas páginas. De manera, hermanos, que creer en Dios es creer en la verdad representada en su palabra. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe, una mujer de fe, si yo no creo lo que el Dios que me regaló la fe dice en las Escrituras. Por eso 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, así, hermanos, un creyente verdadero, un hombre y una mujer de fe, no se caracteriza por decir cosas como: ese carro viene por la fe, esa sanidad viene por la fe. No, un hombre y una mujer de Dios demuestran su fe por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que una persona realmente es un hombre de fe, es una mujer de fe? No es porque se la pase rodeada de abundancia o se la pase diciendo yo tengo mucha fe. Una persona, un hombre y mujer de fe se caracterizan porque son obedientes a la palabra de Dios. Entonces, si yo veo una persona que dice, oh, yo soy un hombre de fe, pero no obedece la palabra, pues esa persona está mintiendo, está mintiendo. Hay un ejemplo, y no vamos a encontrar mejor ejemplo de la vida de fe, de la vida de obediencia a la palabra de Dios, que el que nos es presentado en la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 4. Con esta lectura empezamos el servicio. Y aquí vamos a aprender cómo es que esa vida de fe se ve reflejada en la obediencia de la palabra de Dios. Está anclada a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Notas eso? Jesús lleva 40 días en ayunas, él no ha comido nada. Y llega el tentador y le dice: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Él no empieza a pelear con Satanás, él no empieza a reprender a Satanás, él no empieza: largo de aquí, Satanás. No, él no está diciendo eso. Él responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mira nuevamente por segunda vez la respuesta del Señor: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? ¿Porque yo soy el Hijo de Dios? Vete, Satanás, porque yo soy el supremo Rey de Reyes. No, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían.
Hermanos, la fe de nuestro Señor Jesús no se manifestaba por sus milagros o por sus prodigios, sino por la certeza que había en su corazón de la palabra de Dios y por la obediencia a esa misma palabra. Ahora bien, me he centrado mucho quizás en mostrar un fundamento respecto a qué es la fe verdadera, porque la parte de la armadura del cristiano que hoy estudiamos tiene que ver directamente con la fe. Vayamos una vez más a Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que ya empezamos mencionando que esta expresión, sobre todo, no indica que el escudo de la fe sea más importante que el resto de la armadura, sino más bien que es algo que se debe usar por encima de la armadura que ya hemos estudiado. Por eso Pablo dice, sobre todo, o sea, ya te pusiste ciertas cosas, cierta indumentaria, ahora sobre todo esto, usa el escudo de la fe. ¿Qué fue lo que vimos que ya Dios nos mandó a utilizar? ¿Qué es de lo que Dios ya nos ha provisto y que hemos estudiado? Él nos decía que debíamos ceñirnos con la verdad. Eso quiere decir estar preparados, listos, alerta. Él nos decía que vistiéramos la coraza de justicia. ¿Qué era esto? Era vida en santidad, también lo estuvimos hablando. Él nos decía o nos hablaba del apresto del evangelio de la paz. La verdad del evangelio, solo el evangelio salva. Ahora, por encima de todo esto que debemos usar siempre, Dios nos ha provisto de una protección extra, algo más que nos permita mantenernos firmes, y es el escudo de la fe, el escudo de la fe. Y digo que esto es algo extra porque un soldado puede ir a batalla sin escudo, ¿verdad? Él lleva su espada, él lleva sus zapatos, él lleva su coraza, su casco, él lleva todo eso y puede pelear así. Pero si lleva un escudo, bueno, las cosas van a estar mejor. Así que esta es una protección extra de la cual el Señor nos está dotando. Con respecto al escudo, hermanos, los romanos, no olvidemos, Pablo está escribiendo esto de la armadura de Dios porque está viendo a un soldado romano, ya lo hemos dicho. Y los soldados romanos tenían dos clases de escudos. Uno pequeño, redondo, de aproximadamente 30 centímetros, para el combate cercano, combate cuerpo a cuerpo, pero no es este el escudo del que nos está hablando el texto en esta noche. Lo sabemos porque la palabra que está usando Pablo en el griego es la palabra túreos, que hace referencia a un escudo que es muy grande. Es un escudo de aproximadamente 1,20 m, de 80 centímetros de ancho, y ya no se usa por lo pesado y lo grande para un combate cercano. Ese escudo, por su magnitud, se usaba para detener las flechas que eran enviadas por el enemigo. Ese era el uso principal, de tener lanzas, de tener flechas, de tener esos ataques que se hacen a la distancia. Así que Pablo, hermanos, está usando esta ilustración de este grande escudo romano, mostrándonos que la fe que nosotros hemos recibido por gracia, por medio de la cual nosotros creemos en Dios y en su palabra, esa fe, hermanos, se convierte en un escudo para el cristiano que hace que los ataques del enemigo no lleguen a dañarnos. La fe nos cubre de los ataques del enemigo. Pablo presenta esos ataques usando el ejemplo de dardos de fuego. Dice, para que con ese escudo detengamos los dardos de fuego. Y yo no sé si alguno de ustedes ha visto esas películas medievales, esas películas que presentan un contexto de guerras antiguas. Yo creo que sí. Pero en estas películas usted puede ver que los ejércitos acostumbraban a poner en la punta de las flechas una especie de esponja que a su vez humedecían con algún combustible y luego le prendían fuego a la flecha para que al lanzarla sobre el enemigo no solo
tuviesen o pudiesen ocasionar daño con la punta de la flecha, sino más aún con el incendio que provocaba el fuego que llevaba la flecha. Yo creo que varios hemos visto eso en las películas. Entonces vemos allí los soldados prendiendo en fuego la punta de las flechas, lanzando las flechas con fuego. Entonces ahora el ejército enemigo ya no solo se tiene que cuidar de que no le caiga una flecha encima, sino del incendio que ocasionaba el montón de flechas encendidas. A estos dardos de fuego que se refiere Pablo, o es a estos dardos de fuego que se refiere Pablo, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué usa este ejemplo de dardos de fuego para nosotros? Porque, mis hermanos, así opera el enemigo, así opera el enemigo. Él envía una flecha que parece ser inofensiva, que parece no causarnos mucho daño, pero va cargada de fuego, va cargada de fuego. Un fuego que se extiende y del cual, hermano, nosotros no nos podemos proteger si no tenemos realmente un buen escudo de la fe. Te voy a poner un ejemplo. El enemigo te dice, ay, eso acepta la salida de tu amigo de la oficina. Ese que te la pasa ahí guiñándote el ojo, dile que sí, no pasa nada. Si tú estás casada, eso no pasa nada. Igual mira a tu esposa, ya ni siquiera te trata como antes, ya ni se baña. Eso no pasa nada, tú sal con él. Allí está el dardo de fuego, una pequeña idea, una pequeña tentación que parece inofensiva, pero puede causar un daño terrible, terrible. Otro ejemplo, el huerto del Edén. Satanás lanza la primera de sus dardos de fuego, parece inofensiva, con que Dios ha dicho que no coman de todos los frutos del huerto. ¿Lo notas? Parece inofensiva, pero realmente esta declaración va cargada de un fuego del cual todavía nosotros nos estamos quemando. Otra, ¿para qué te congregas en la iglesia? ¿Para qué? Ese poco de hipócritas allá en la iglesia y pecadores, me va mejor acá en la casa. Eso es un dardo de fuego que usa mucho el enemigo. Ay, eso no te congregues. Dios lo que quiere es una relación, no una religión. Desde casa puedes estar bien con Dios. Ese es un dardo de fuego terrible que parece inofensivo, pero se extiende como un fuego que va a matar tu relación con Dios. Porque, hermanos, si yo no tengo relación con mi hermano, si yo no amo a mi hermano al que veo, ¿cómo digo amar a Dios al que yo no puedo ver? Y esto solo lo menciono como ejemplos, porque, hermanos, el enemigo nos ataca con dardos de fuego que parecen no hacer mucho daño, pero que terminan ocasionando terribles, terribles consecuencias. Consecuencias de las que vamos a escapar cuando confiamos en Dios. Porque, hermanos, por encima de lo que nos quiera decir el enemigo está la palabra de Dios. Efesios 6:16, este mismo texto, en la traducción al lenguaje actual dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Creo que acá está un poco más claro el concepto del versículo. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Cómo funciona ese escudo? ¿Cómo uso ese escudo? Bueno, esto funciona algo así. Si el enemigo nos dice, por llevar el mismo ejemplo, es que no pasa nada, es una canita al aire, eso no tiene nada. La palabra de Dios nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si el enemigo nos está sugiriendo ese tipo de pecados sexuales, nosotros vemos en la palabra que nos dice, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Si nos vemos tentados al oír la voz seductora del enemigo por pecar en esta área, la palabra de Dios nos dice, los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos.
¿Notas cómo la palabra de Dios se convierte en un escudo que nos blinda de los ataques del enemigo? Así es como funciona. Es que no es literal, hermanos, es que hay iglesias que le dicen, coja el escudo de la fe y vamos a pelear y vamos a guerrear. No es eso. El escudo de la fe es la palabra de Dios. Y yo me defiendo de los ataques del enemigo cuando atiendo a la palabra de Dios. Si el enemigo nos dice, ay, Dios no te ama, ya deja de estarle sirviendo a Dios, mira, tu marido ni siquiera quiere venir a la iglesia, mira Dios cómo te ve sufriendo y no hace nada. Ah, pero la palabra de Dios nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es que es una guerra. Él me tira y yo le tiro. ¿No pasó eso allá en el desierto con Jesús? Es que el enemigo se atrevió hasta a declarar la palabra ante Jesús. Ay, es que Dios dijo que si te lanzas del pináculo del templo, Dios va a enviar sus ángeles, escrito está, Él enviará sus ángeles, no te va a pasar nada. ¿Cómo contesta el Señor? Con la palabra de Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Entiendes mi punto? Mi escudo ante los ataques del diablo es creer en Dios y creer lo que Él ha dicho antes que a las mentiras del enemigo. Eso es el escudo de la fe. Eso es el escudo de la fe. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso del escudo de la fe? Si recordamos, el escudo romano era tan grande que lo que sucedía en las guerras es que no todos los soldados llevaban estos escudos tan grandes, solo algunos. Pero cuando eran atacados, se hacían detrás del que tenía el escudo. Se hacían detrás de él para cuidarse. Y hermanos, asimismo sucede con el escudo de la fe. Aunque la fe es un don que nosotros recibimos de manera individual, en el instante en que creemos en Cristo, el Señor nos llama a unirnos en una misma fe, en una misma fe. Es decir, cuando de veras creemos en la palabra de Dios, cuando estamos usando el escudo de la fe, nosotros podemos cubrir a nuestro hermano, a nuestra hermana, cuando él no está muy firme. Y yo creo que todos sabemos que no siempre estamos muy firmes. A veces necesitamos que llegue el hermano al lado de nosotros y ponga su escudo y nos proteja, ¿verdad? Y nos proteja. Así los soldados romanos lo hacían. Ellos se formaban con sus escudos, ellos hacían una gran muralla para protegerse, pero no solo se cuidaban a ellos, cuidaban también a sus compañeros que estaban atrás. Y asimismo somos los cristianos en la iglesia local. Eso tenemos que hacer nosotros como hermanos dentro de la iglesia. Debemos cubrirnos los unos a los otros, cubrir al que no está firme, cubrir al que está dudando, cubrir al que está desfalleciendo. Y cuando yo estoy firme con mi escudo, tengo que acercarme y protegerlo a él. Entonces ves a tu hermano que está apagado, derrotado, y tú te acercas a él y le recitas la palabra, y le edificas, y le exhortas, y le bendices. Y esos dardos que él había recibido de fuego se van apagando poco a poco. Eso es la fe. Eso es el amor al prójimo, eso es la iglesia. Pablo estaba usando esta ilustración para enseñarnos algo más allá de cuidarnos con la fe a nosotros mismos. Era preocuparnos por el otro. Yo puedo estar muy fuerte ahorita. Yo puedo decir, estoy orando, estoy leyendo la palabra, veo predicaciones, estoy firme, tengo convicciones. Qué bien. Pero quizás mi hermano no esté igual, o quizás yo mismo en un año no esté igual que como estoy hoy, porque estamos en pecado todos.
Y yo creo que mi hermano espera que yo, cuando él está triste, yo me acerque a él y lo cubra. Y yo espero que mi hermano, cuando vea que yo no estoy bien, se acerque a mí y me cubra. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso, de que hemos estado tristes y llega una persona y nos envía un mensaje o se acerca a nosotros y nos llama y nos dice un versículo, ay, y sentimos ese refrigerio, porque es como si nos estuvieran quemando esos dardos de fuego y luego llegan las aguas de aquel que solo provee esa agua de vida y nos calman y nos traen refrigerio. Eso es la fe. Así usamos el escudo de la fe. ¿Hasta cuándo? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta guerra no va a acabar hasta que nosotros estemos con el Señor en gloria. Pero mientras eso pasa, hermanos, Dios ya nos ha provisto de una protección. Usémosla, usémosla. Y no solo para nosotros, sino como en este caso, hablando del escudo de la fe, para bendecir a nuestros hermanos, para cuidar a nuestros hermanos. Eso es la fe. Así que si tenías en tu mente ideas que te habían enseñado de que no, es que hermano, usted no se sana porque le falta fe. Uy, hermano, usted todavía no ha recibido esa casa porque es que usted no ha pedido con fe. Eso quítese el zapato y vaya, ponga el pie allá en la casa, porque todo lo que pisare la planta de tus pies, eso vas a recibir. Hermanos, eso no es la fe. La fe es creer en la palabra de Dios. Un Dios que ha dicho que venció los poderes de las tinieblas y que nos ha dado salvación. Yo creo que soy salvo por la fe en las obras de Cristo Jesús, no en las mías. Y el resultado de esa fe no es que yo voy a tener grandes bendiciones en este mundo. El resultado de la fe es que un día yo voy a estar delante del Cordero de Dios y, como dice la Escritura, mi fe será consumada, porque estaré frente a frente y seré como Él, porque le veré tal cual como Él es. La fe nos va a sostener durante todo este camino y la fe nos va a proteger de los ataques del enemigo. Pero usémosla. ¿Cómo la uso? Leyendo la palabra de Dios y creyendo a lo que la palabra de Dios me está enseñando. No hay otra forma. Aquí está la herramienta, aquí está el escudo. Acerquémonos a Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Aquí están las promesas de vida eterna. Creamos en esas promesas, aferrémonos a esas promesas, usémosla ante los ataques del enemigo y cubramos a nuestros hermanos predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios amado, te doy gracias, Señor, por la palabra que en esta noche nos traes. Gracias por recordarnos, Señor, que la salvación únicamente ha venido a nosotros por gracia. Nosotros no hicimos nada para merecerla, Señor, solo ha sido un regalo que tú nos has entregado y nos la has dado por medio de la fe. Esa fe tan pura, Señor, que ha venido de ti hacia nosotros y que hoy nos mantiene firmes en medio de este mundo que solo te aborrece, Señor. Gracias por proveernos de ese escudo tan maravilloso que es tu santa palabra. Esta palabra es viva. No nos estamos cubriendo con un escudo inerte, sino con un escudo que está vivo, que tú sustentas, Señor. Por eso es que pasarán los cielos y pasará la tierra, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Gracias, Señor, por darnos la fe. Yo te ruego, Padre, en esta noche que si alguno de entre nosotros hoy se encuentra un poco débil en esa fe, tú le fortalezcas, Señor. Tú le ayudes a entender que la verdad está escrita en tu palabra, que solo anclados a esa verdad de tu palabra nosotros vamos a poder permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a que el amor de los unos por los otros sea avivado en esta iglesia.
de tal manera que cuando veamos al hermano o a la hermana que está atravesando algún problema, nosotros podamos ir y cuidarle y resguardarle, exhortarle, enseñarle, instruirle, consolarle a través de tu palabra, Señor. A ti, Señor, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.